¿Qué significa que un libro tenga un buen boca a boca? Eso me lo comentaron alguna vez antes incluso de estudiar periodismo en la universidad. Esto lo viví recientemente junto con el autor de este libro que vamos a comentar en este primer episodio de Papel Mojado. Eh, Ha tenido un buen boca a boca con Déjeme Cariño. El libro de cuentos de terror de Eduardo Córdoba, que ha tenido una interesante circulación. Cuando ustedes revisan la tapa trasera, hay una breve descripción de lo que son estos cuentos, y voy a leer parte de ese texto. En este libro, los monstruos, la marginalidad, los mitos y leyendas conviven en la ciudad de Santiago. Eduardo Córdoba, periodista y escritor, nos invita a recorrer la capital, adentrándonos en ella, pero dejando parte de la felicidad que traes contigo. Entre los protagonistas de estos cuentos hay un policía de lo paranormal, un brujo en decadencia, un monstruo que no puede escapar de sus infames recuerdos, una gitana en llamas, un torturador retirado, siendo atormentado por una criatura, un ojo en la montaña que mira cada madrugada la ciudad, etcétera. Dice mucho más el texto, por cierto. La invitación que hace el autor y Naspapier, la editorial en la que estamos trabajando, es precisamente poder adentrarse en estos cuentos. Además, el prólogo lo escribe un conocido de Eduardo y un conocido de quienes conocen la teoría del terror en el ámbito de la literatura, Jesús Diamantino. Parte de lo que dice Diamantino en su prólogo lo voy a comentar. Dice: el torbellino de referencias y pasiones de Córdoba se despliegan en esta compilación de cuentos de manera frenética. El rock, el metal, el cine, la novela gráfica, la ciudad, el asunto policial. Así, asumiendo en gran medida la retórica, el realismo sucio norteamericano, el autor se vale de su destreza como periodista para crear atmósferas opresivas, de tintes documentales, perturbadoramente verosímiles, en donde el testimonio de las voces de sus personajes se cauteriza ante lo extraño y amenazante. Voy a leer la mejor parte, a mi juicio, del prólogo, porque son solamente muy buenas palabras para Eduardo. Dice el prólogo, cito textual: el escritor con talento es por naturaleza un parricida, un hipócrita, un desagradecido. Un buen escritor es aquel que abandona el nido de la complacencia y la conformidad. El buen escritor es aquel que ultraja sus fantasmas, y sin duda, Eduardo Córdoba es uno de ellos. Conversó con la editorial, Eduardo, publicamos parte de la entrevista que ustedes pudieron ver en las imágenes, y la intención en este primer episodio es precisamente poder conversar con Eduardo, a quien invitamos a entrar a esta sala. Hola Rubén. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Aunque es como mi casa, ya es papier, por supuesto. Pero es distinto, ¿no? Es distinto el formato, entonces uno... esto es como Noche de Gigantes, pero en versión online. Claro, claro, telemática. O sea, se puede sostener el frío de una manera más rica, ¿cierto? No como en vivo. Oye, yo comentaba esta presentación precisamente dando a conocer lo que significaba el boca a boca, algo que a lo mejor para la gente que no conoce o que está un poquito alejado del ecosistema del libro, no entiende muy bien, ¿no? Porque el boca a boca fundamentalmente es una circulación no tradicional, no hay una gran inversión publicitaria, no hay un marketing formal. Sin embargo, el libro comienza a circular con buenas críticas, y eso genera un cierto contagio, ¿no? El Claro. contagio de estos influenciadores que hablan bien de una obra, que avalan, que te dan de alguna manera también cierta proyección. ¿Cómo tú has vivido desde fines de enero, cuando hicimos la presentación de Condéname Cariño? ¿Cómo has vivido 26. estos meses? ¿Cómo has vivido estos meses? ¿Cómo lo has digerido? ¿Cómo lo has vivido? Si pudieras explicarnos ese proceso. Bueno, yo creo que como todo es extraño, o sea, por una cuestión de que también es el primer libro que
que publico y todo es nuevo, ¿cierto? Entonces, como todo tiene un aspecto de extraño. Pero sin embargo, también uno como comprador de libros, como alguien que también está en constante trote de ferias, librería, uno sabe también como cuando algo está pasando, ¿cierto? Porque tiene esa capacidad de uno de notarlo. Entonces yo creo que desde el 26, desde el lanzamiento que fue en enero hasta ahora, lo que he visto es que de que el libro se ha movido, han pasado cosas, ¿cierto? Se ha hablado de él, han llegado comentarios, se han hecho reseñas, se ha vendido, de hecho, en la librería Quileo Forestal, que es uno de los puntos donde está el libro, en marzo y abril fue el libro más vendido. ¿Se entiende? Cosa que no es poco, porque una librería que es muy referencial también para el mundo literario, al menos santiaguino, ¿se entiende? Y que también yo creo que se debe mucho que también el acompañamiento mismo que tiene el subtítulo del libro, ¿cierto? Que son 10 cuentos de terror en Santiago. Entonces, como que hay ciertas cosas que yo creo que en la ubicación donde está el libro, de la gente que transcurre por esos lados, le empieza a hacer clic, y también acompañado porque innegablemente el terror está viviendo como un buen momento, ¿se entiende? A nivel mundial. Eh, Como de toda esta onda del gótico andino, desde como toda esta asunción de Mariana Enríquez como figura, como rockstar de la literatura a nivel mundial, y el terror está teniendo como mucho arrastre. Entonces, claro, yo siento que en ese aspecto como que se ha hecho harta repercusión también por eso, porque yo, sin haber publicado, era alguien que ya era muy consumidor de terror y que participaba mucho también en esos círculos. Mira, si tú revisas las imágenes que estamos en este momento mostrando a través del canal, hay gráficamente fotografías de esa presentación. Yo recuerdo que fue una tarde muy calurosa. Aparte del calor, de esa cantidad de gente que tiene haber habido unos 40 o 50 personas en esa sala subterránea de la librería, Sí. había un calor humano que era más allá del calor, digamos, que uno podía De sentir. temporada. Era otro calor. ¿Cómo tú recuerdas esa presentación? Porque a partir de ahí el libro ha estado siempre dentro, como tú dices, de los primeros, de los primeros 10 más vendidos en Quileo Forestal. A ver, yo creo que fue un mes difícil, ¿cierto? Siempre como que lanzar libros en los primeros meses es difícil. Yo como que iba con muy baja expectativa en el De hecho, sentido después de, venía febrero, que supuestamente es una baja. claro, que es muerto, ¿se entiende? O sea, mucha gente compra libros como o para diciembre o la Navidad o principio de enero antes de irse de vacaciones, pero no a fines de enero, ¿se entiende? Y para el lanzamiento, como fue sorprendente la cantidad de gente que llegó y también ver como rostros que uno no conocía. ¿Se entiende? O sea, cuando uno puede esperar que vaya la familia, los amigos, pero también gente que uno no conocía. Y encuentro que eso fue bonito, fue bonito. Y también eso se debe en especial, siento yo, a los invitados que tenía, amigos muy cercanos, pero también tremendos amantes del terror, gente que trabaja en el terror. Entonces yo creo que se formó como un pequeño círculo ahí de gente que estaba bien convocada, ¿se entiende? A lo que uno estaba haciendo. Eh, Eso. ¿Y qué te pasa cuando precisamente tienes que enfrentar los comentarios, las críticas de ese circuito que consume terror, ese circuito que participó en los talleres literarios, de esos profesores que te guiaron, de esos compañeros, de esos profesores de universidad? Eh, ¿Hay una presión adicional o tú ibas, digamos, a lo que fuera? Yo siento que la presión me la había quitado en el tema de que yo tenía claro que este libro era trabajo, trabajo y trabajo. ¿Se entiende? O sea, había una cuestión de que yo tenía claro de que había trabajado mucho y muy al dedillo cada cuento, entendiendo en qué se enmarcaba, qué narrador estaba usando, por qué lo estaba haciendo. Cuando uno empieza a confiar en el proceso de la escritura, de la línea temática que uno escogió y se casa con eso, uno dice, bueno, al menos esto por las ganas, por la intención o por el corazón que uno le puso, no le pueden quitar ese,
eso, ¿se entiende? Pero, pero por el tema de la crítica de los pares, yo encuentro que también una cuestión que incluso las buenas críticas yo me las tomo con mesura. ¿Se entiende? Entonces yo como que siempre he navegado muy tranquilo por esa agua. Mira, estamos viendo imágenes. No sé si Francisco puede, que no está en este momento en la producción del programa, puede ir retrocediendo. Hemos visto cómo comienzan las redes, ¿no es cierto?, a dar cuenta, ¿no?, con la presencia. Una de las primeras reseñas fue Ariel Grandón, Difícil Concepción, que también elogió tu libro. Creo que fue la primera reseña, si mal no recuerdo. Sí, Eh, que- salió como antes del lanzamiento incluso. exacto, anda comentándolo en las imágenes como una manera de ir refrescando ese proceso. Bueno, cuando Ariel hace la primera reseña, yo la veo y fue, además que era una reseña que era oral, hablada, ¿cierto? No era escrita. Entonces era uno como que veía las emociones más tangibles en ese tipo de reseñas y me fue bonito y fue bacán porque hacía mucha mención como al tema de la buena inauguración que él concebía, que era la escritura, y también de cómo él había removido la imaginación leer ciertos cuentos. Entonces yo creo, para mí eso era como fundamental, porque yo un poco, siempre lo que quería conseguir con mi escritura, un poco también estimular la imaginación de los lectores, ¿cierto? Como un poco sacudir, que ellos terminen de contar la historia en su cabeza o se les ocurra otra historia a raíz de eso. Yo siento que los buenos libros son los que uno los lee y le dan ganas de escribir. Entonces como un poco ahí apuntaba siempre. Y fue bonito lo que dijo Ariel, lo recuerdo muy bien. Bueno, Albo Lectura está ahí Espiral de Libro, ellas también es muy especialista en terror, cuando uno de los Instagram que yo recomiendo, si hay que ver como literatura de terror, son el de ella, porque está especializada en terror. Es interesante en este proceso, hasta yo me he sorprendido cómo hay también temáticas dentro de estos influenciadores que tienen una gran cantidad de seguidores, que también están segmentados desde el punto de vista de los géneros, ¿no? O sea, se habla bastante de libros en redes sociales, eso me llamó la atención. Sí, sí, yo siento que un poco también como efecto de la pandemia, como que la gente como dijo, bueno, ahora como me puedo sentar tranquilo y pido los libros por internet, o tengo los libros que yo tengo en la casa, los empiezo a comentar, y también porque hay como un reflote también de la lectura, cosa que me parece como increíble, y que también se da por el tema de las redes sociales, como que ya el leer no es una cuestión de intelectuales o intelectualoides, sino que una cuestión más masiva de la persona que anda a pie en la calle, entonces eso me parece como que habla también bien de nosotros mismos, los lectores, y de los escritores también, que hemos sabido cómo escoger los temas y por ahí conectar. Bueno, está La Brujita Lectora, que fue una firma que hicimos allá en la que Leo Forestal con varios Sí, escritores, te fue que a ver también es para la firma. especialista, sí, también es especialista en literatura de terror. Como que me he dado cuenta de que hay todo, como comentaba, hay un nicho ahí de gente que está criticando terror. Y creo que Y, y el, dale, y el comentario de Joaquín sí, del árbol de lectura, no, fue TikTok, ¿no? fue, TikTok. fue en TikTok, en su Instagram, principalmente, ahí es como es lo que se mueve. Y él tiene muchísimos seguidores porque también yo siento de que tiene un estilo que es muy importante y le hace muy bien al ecosistema literario, que es un tipo con una polera del Colo que critica literatura, ¿se entiende? Entonces le saca esa cuestión solemne de que a veces se trata de disfrazar el mundo de la literatura, ¿cierto? Se entiende que cualquier persona debería leer, no necesariamente el tipo bien empaquetado. Y además, no solamente eso desde una cuestión performática que tiene él, pero como contenido, además, bueno, que es crucial, ¿entiendes? O sea, sus críticas son muy honestas, es como, no, esto no lo entendí, no me gustó, esto me encantó por esto. Y lo hice coloquialmente, Claro, sin claro, problema, ¿no? exacto, o sea, le quitó el aspecto Académico. intelectualoide. Claro, claro, y más que académico, o sea, pretencioso, ¿se entiende? Porque uno puede ser académico y no ser pretencioso, pero el libro no es una cuestión no es un objeto de cliché ni de estatus, ¿se entiende? O sea, nosotros, la tradición chilena venimos de la literatura de los bajos fondos con Manuel Rojas, Luis Ribano, con ese tipo de gente, entonces yo creo que él es un poco reflejo de esa, incluso de una tradición chilena que es más antigua,
y que me parece como excelente que él la retome como crítico. Aprovechamos a saludar a página 128, la librería de Penquista en Concepción, que también nos ha comentado que ha vendido ejemplares de Condéneme Cariño. O sea, aprovecho de comentártelo, así que los penquistas también están muy Ah, interesados en terror. qué buena, sí. Y un libro de Santiago, o sea, Sí, 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 eso sí, con esa histórica rivalidad ya cuesta. sí, claro. Bueno, ahí está la Javiera, que también una muy buena crítica de libros y de muchos libros. Ella es como que abre con un aspecto más amplio, pero también es muy fan del terror. Y tenemos una entrevista ahí También del la libro. vimos, ¿no? También la vimos en Quileo, si no me equivoco, Sí, yo la vi en para algún momento. la última firma estaba ella. Y aproveché de firmarle el libro y todo el tema. Muy, muy simpática, muy tela. Ella. Y la Ingrid también, la Ingrid yo la conozco de años atrás, de los talleres, y también muy buena escritora además. Como yo la respeto mucho como escritora porque tiene Y una muy buena pluma. tiene su programa radial además, ¿no? Sí, tiene una sección de libros y donde comenta los distintos libros que están saliendo. Y yo siento que ojalá la Ingrid vea esto porque yo espero su libro. Ella es una muy buena escritora. Una muy buena escritora. También, además de crítica, escribe muy bien. Bueno, si no lo ha visto, ahora lo va a ver porque le vamos a contar. Hay Bueno, una nota en la... y Sí, las entrevistas que comienzan a sí, aparecer, ¿no? sí, es una entrevista que me hicieron en La Nación, por supuesto que también el diario donde trabajo, me la hizo la Patti Schuller, a quien se lo agradezco porque también es una tremenda periodista y me hizo una entrevista que yo encuentro que ella con su ojo periodístico agudo, como que supo también sacar ahí, ir como a la cuestión más humana de uno, que siempre es interesante conocer ese lado del autor, siento yo. Ahí estábamos con el Humberto en Traficantes de Cultura, que también me hizo una entrevista, son como 30 minutos, pero así flash la sacamos y súper contundente. Además que el Humberto ya también tiene harto training como en el tema de hacer preguntas y como que las trabaja uno lo tiene a uno ahí siempre como al límite, Sí, como sí, respondiendo. yo vi la entrevista, la vi después, el video, y preguntas al hueso, se nota que había leído el libro, muy profunda. Sí. Uno revisa ese material y efectivamente te dan ganas de leer el libro, ¿no? Claro, claro, sabe uno dónde sacar. Bueno, ahí estamos en la librería de Lusach, que también está el libro, a paso ahí Y del Metro Universidad pidieron Católica. más ejemplares, Sí, sí, precisamente. de hecho me dejaron ahí en vitrina y la otra vez pasé y no quedaban ejemplares. O sea, ni siquiera pregunté, pasé, vi que no habían ejemplares y de repente me llega la notificación de que habían llegado de nuevo copias, porque creo que ya estaban gente que estaba pasando por ahí y lo habían pedido. Y eso es bonito, ¿se entiende? Es bueno. Aprovechamos de saludar también a la librería de la editorial Usach. Y esa es la foto de la firma. Claro, claro, esa es la foto de la firma, fue una firma donde habré estado tal vez como unos 30 minutos desocupado hablando y me sorprendió la cantidad de gente que llegó para que le firmara el libro, gente que ya lo había comprado y que lo compró ahí. Entonces ahí uno aprovecha también de conocer, saber la opinión de las personas, de cómo son los que a uno lo están leyendo. Y no, se pasó muy bien además, como con otros colegas escritores. Ahí siempre un buen ambiente lo que pasa en la que leo. Oye, y esto que no te lo había preguntado antes, pero ahí en esa maratón de firmas, ¿no se genera envidia de aquel que firmó más versus el que firmó menos? ¿Cómo hacen ese conteo? ¿No es un poquito traumático? Es que para eso después hay que estar viendo como, estar muy atentos. O sea, uno, Ya. cuando está en uno, tal vez, yo creo que ese es como el tema. Alguien que está muy desocupado puede que lo Sí, haga. como que Porque da ese pena, ¿no? No, da pena el claro, que no. claro, claro. Ahí cuando la última vez que estuvimos en la Furia, no, ¿cuál fue Esto es esa? el GAM, En la libre, para el mes editores del de libro. Chile. Sí, del mes del libro, que fue hace muy poco. Sí, ahí también se pasó bien, había como harta editorial independiente, o sea, todos eran independientes y fue también la Nuestra, y inauguración. nuestra primera feria, además, la primera Claro, feria para las papieles, entonces, ahí estamos con el mostrador, una crítica que me hizo César Fará, que es un excelente escritor, dramaturgo y también gran persona, hay que decirlo.
Y nada, me hizo una muy buena crítica que le agradezco mucho. Siento yo que es como bien aguda, como que ahí uno ve la diferencia del ojo de un crítico, de alguien que trabaja en la dramaturgia y todo eso. Y no, está pero buenísimo, lo agradezco un montón, que además una buena vitrina. Ahí hay un Y extracto, ¿no? De lo que dice César Fará. sí, sí, y aprovecho también de recomendarlo, de leerlo como escritor. Siento yo que uno ahí, cuando uno lee a la persona, uno tiene otro respeto. Yo considero al César Fará uno de los mejores escritores contemporáneos actualmente en Chile. Como escribe él, y las tramas, la complejidad y la profundidad como lo hace, para mí, por lo mismo como que valoro aún más esa crítica que me hizo, sabiendo de quién viene. Ah, bueno, eso es cuando sí, eso es lo último, eso de Sí, esa es de la la USAC, resalto. claro, cuando me llegó la notificación de que estaban solicitando más copias, que ahí uno empieza a medir, si uno como que no se entera, uno no tiene como llamar o sea, nadie llama para preguntar si se ha vendido el libro, entonces de repente uno le llega una notificación y No, se no, y entera que está vendiendo el libro. además que si empiezas a llamar, ya después no te van a contestar. Claro, claro. O sea, aparte que eso es bien orgánico, ¿cierto? O sea, eso es lo entretenido. Eso es el boca en boca también, pues cuando las Así cuestiones es. son orgánicas. Y eso también, esto del fin de semana pasado, que estaba por allá, pasé a comprar un libro y dejé algunas copias firmadas ahí para que pase por la que leo Forestal. La revista La Lengua, que esto es una reseña y que la hizo el Martín Sepúlveda, que también, un muy buen escritor, contemporáneo, Nobel, tiene 2 libros y también tiene un muy buen ojo también para hacer crítica. Siento yo que, y me gusta también cómo hace la crítica porque no solamente siento que es como una crítica bien literaria, ¿sí? Donde él usa una pluma en particular también para reseñarla. Sí, es sin duda más que una reseña, la manera, a pesar de que es un texto breve, es una crítica literaria, ¿ah? Es una Sí, crítica en su forma y en su estructura, claramente. Bueno, y aquí hay algunas imágenes de- del ranking, ¿no? Que habíamos comentado de que Leo Forestal, la librería que, que fue la primera librería que nos acogió, aparte de Buscalibre, ¿no? Que siempre además ha estado con nosotros, y publicando semanalmente el ranking. ¿Qué te pasa cuando ves tu libro semana a semana en este ranking? ¿Qué sensación tienes? Cómo afecta el ego esto? Porque en algún momento esto se va a terminar, ¿no? ¿Cómo tú manejas esta situación en tu fuero más interno? no con mesura, porque reitero, como que hay muchos libros que se publican y que pueden ser mejor que el mío y no tienen tal vez esa visibilidad, ¿se entiende? Pasa. Y también hay libros que pueden ser muy malos y salen publicados por las grandes transnacionales de la editorial. Uno que es un lector sabe cómo funciona el mundo del libro. Entonces, estar en un ranking solamente refleja que hay un interés, que la gente lo está leyendo, que está gustando, pero no que uno es mejor que otro ni peor que otro tampoco. ¿Se entiende? Son cuestiones tanto circunstanciales como que obedecen a un momento. Este libro, por ejemplo, si lo hubiera sacado 10 años atrás, tal vez no hubiera tenido la misma repercusión. También yo estoy escribiendo en un momento donde afortunadamente se está leyendo de terror. Pero eso, todo yo creo que responde indudablemente como a la circunstancia, al gusto por el libro, pero con mesura, con mucha mesura. Eduardo, yo sé que esta pregunta te la han hecho, creo que te la han hecho más de una vez, pero quiero formulártela de otra manera, ¿no? A propósito de lo que está pasando con el terror. Te lo comento porque nosotros como editorial, una vez que tu libro empieza a circular, eh, comenzamos a recibir propuestas de terror, concretamente interés en publicar. ¿Tú crees que el género de terror está de moda o es algo circunstancial? Probablemente si esto, como tú bien dices, hubiese pasado
el año 2023 o el año 2022, a lo mejor otra suerte hubiese corrido. Los astros se han alineado. ¿Qué está pasando con el género que no es bien visto por muchos, por lo demás, ¿no? A ver, yo creo que principalmente pasa porque está pasando en Sudamérica, como el tema del boom del terror, y con toda una gama de mujeres escritoras que están ahí por todos los méritos que ellas tienen. Estábamos hablando de Samantha Schweblin, Mónica Ojea, María Fernanda Ampuero, María Enrique, Amparo, esta escritora mexicana que escribió Temporada de Huracanes, se me fue bueno, y también está Amparo Dávila, una escritora mexicana, y uno puede así escarbar y sigue encontrando escritoras. Acá mismo la Francisca Solar, y también otros hombres escritores como Luciano Lamberti, pero hay que entender que uno vive en una zona, en una región, Sudamérica, que está recién como reconstruyendo y explorando como abiertamente los géneros. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Sudamérica solamente se hablaba como de narrativas, ¿se entiende? Entonces teníamos como escritores tutelares referenciales como a la Gabriela Mistral, Pablo Neruda en la poesía, después Pedro Lemebel como autor anagrama, Roberto Bolaño, después pasando a Zambra, que todos muy buenos, pero siempre acostumbrados a ese realismo y muy clasificados en torno también a los temas de la región, como la pobreza, el sesgo, el tema del racismo, el tema de los golpes de Estado. Y estoy haciendo como una panorámica más o menos para entender, a mi modo de ver, en mi opinión, por qué uno llega a eso. Y empieza también todo un interés por lo fantástico, porque estamos hablando de que, claro, cuando uno habla del ecosistema del libro, uno lo ve como el libro, pero el libro convive con otras artes, que son el cine, que son el teatro, que son el cómic, y hay un interés global por lo fantástico. Entonces, naturalmente, que lo fantástico, estamos hablando desde lo que hacía Stephen King, ¿se entiende? Que también se puede clasificar como algo fantástico, se empieza a recalcar acá en, en Sudamérica. ¿Y quién lleva eso a su perfección? No quien lo inventa, porque es un dato que yo creo que es necesario. Quien lo lleva a su perfección, a mi modo de ver en este momento, es Mariana Enrique. ¿Se entiende? Muchos toman a María Enrique como un faro y empiezan a inspirarse en lo que está haciendo ella. Que hoy en día, claro, hay todo un chaqueteo de que María Enrique no, hay otras mejores, que este lo está haciendo mejor. Cuestión que también la vivió Bolaño, que también en un momento era, todos lo amaban y después todos renegaban y ahora lo amamos de nuevo. Con María Enrique Eso, lo mismo. eso es natural cuando alguien destaca, ¿no? Dentro de un campo, aparece Eh, en la Claro, crítica, ¿no? claro. Y que en el fondo, como le pasó a Bolaño, tenía que ver con que en el fondo él sabía de que todas esas críticas y envidia era porque él no recomendaba a estos escritores chilenos que querían su reconocimiento, ¿se entiende? Oye, Eduardo, sin ánimo de polemizar, pero ya que mencionaste a Bolaño, él hablaba de los escribidores. ¿Tú te Sí, atreverías, no a decir nombres, pero tú crees que en el género del terror hay escribidores en América Latina? sí, sí, ¿Sí? absolutamente. ¿Y Absolutamente porque, cómo detectar a un escribidor? Si tuvieras que darle una orientación a un lector iniciado en estas lides, ¿no? De pronto quiere iniciarse en el terror y se encuentra con un escribidor y eso desprestigia el género, lo deja. ¿Cuáles son los tips para encontrar un buen autor que te abra el espacio en el mundo del terror? yo creo que hay que ver un poco lo que ha escrito antes. O sea, un escritor de terror, a ver, ser escritor de terror no es ser nada especial, ¿se entiende? Uno es ser humano común y corriente. Si el tema es que el que escribe terror, además, es muy estudioso del terror. O sea, yo he estado en talleres con el mismo Jesús Diamantino, que hemos trabajado un montón de veces juntos, he estado en talleres con la María Enrique, he visto las charlas de Samantha Schweblin, los escritos también de Stephen King, y se habla de los tropos del terror, de los puntos fóbicos, hay toda una teoría alrededor de él. Lovecraft no solamente era un gran escritor de terror, también fue de los primeros estudiosos que sobre el terror. Tiene un libro que se llama El estudio de la literatura de terror,
que es canon para entender la tradición del terror. Hay uno entiende lo gótico, bla, bla, bla. El terror es una cuestión antiquísima, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces alguien que escribe terror de por sí tiene un bagaje teórico en torno a lo propio que está escribiendo, que yo siento que debería que hacer cualquier escritor. Es hacer el estudio de la materia de lo que está escribiendo. O sea, cuando uno hace también, tú Rubén lo sabes muy bien, cuando uno hace una investigación académica, hace el estudio del arte, el estado del arte. ¿Se entiende? Para escribirlo es lo mismo. Es lo mismo. Y alguien que empieza a escribir terror por entendiendo que hay una moda al respecto, uno lo empieza a leer y se nota, porque se le empieza a salir el sesgo de lo que realmente le gusta, que no es el terror. Claro, haciendo un poco alusión a eso, y tú lo conociste también muy bien por tu paso por la universidad, cuando Humberto Eco se refería al lector modelo, ¿no? Esta cooperación textual que es necesaria cuando uno se enfrenta a un texto literario, el autor deja vacíos interpretativos Claro. que el lector tiene que llenar. Y eso de alguna manera, y me puedes confirmar o no, en el caso del terror, son vacíos que tienen ciertas estructuras, ¿no? Precisamente porque ese contrato de lectura es un contrato tácito, en donde el autor le está proponiendo y le está asegurando que a través de ese texto el lector va a sentir algo, va a tener sensaciones que son distintas al género erótico o a una fantasía, ¿no es cierto?, aventura. Por lo tanto, yo veo que efectivamente entrar en el mundo del terror es conocer esos códigos para no salir trasquilado, ¿no? En frente a un Claro. público que es muy exigente en esta materia. Claro. De hecho, Lovecraft decía que el miedo más antiguo era el terror a lo desconocido. O sea, lo desconocido. Cuando uno escribe terror, te está diciendo Lovecraft en esa frase que no hay que ser explicativo. ¿Se entiende? No hay que dejar al lector el plato servido y comido. No, hay que dejar como que la imaginación lo rellene. Y no uno tampoco de caer en el afán como escritor de querer explicar todo porque no es necesario. De hecho, una de las máximas de la misma María Enrique es dejar todo inconcluso, no dejar una explicación hecha. Eso mata el tema del relato de terror. En lo desconocido siempre lo importante. El terror justamente nosotros tememos a eso porque no entendemos lo que estamos aconteciendo. Mira, han llegado preguntas de quienes están conectados en este momento viéndonos en directo. Voy a leer de Jorge Vivanco, saludamos a Jorge, nos dice, hola, enhorabuena por este primer programa. Consulta para el autor. ¿Cómo es su proceso creativo al momento de escribir? Ya, yo creo que hay como un montón de fórmulas y de métodos también como para gente que quiere escribir o empieza con su proceso creativo. El mío, en lo personal, yo siempre pienso en las sensaciones que yo quiero provocar con un relato. O sea, para mí lo importante es cuando, por ejemplo, estoy construyendo un cuerpo de cuentos de terror, sé que son distintos ingredientes, como armar un álbum musical. No todos pueden sonar a lo mismo, no todos pueden oírse de la misma forma. Tiene que haber distintos eh, baches y altos. Cuando uno arma un cuento de terror, al menos yo en lo personal, siempre lo tracé con una línea temática. Quiero que sea en Santiago, quiero que sea contemporáneo, quiero tomar los mitos y ahí empiezo a, a planificar la escritura. Y en cada relato yo quiero provocar algo distinto. Y cuando ya tengo claro lo que quiero provocar, digo, bueno, ¿cuál es el mito que me sirve para tratar en este cuento? ¿Cuál es el narrador que me serviría en base a esta historia que tengo? ¿Cuáles son las imágenes? Porque cuando empieza uno a escribir, se vienen imágenes y uno dice, este símbolo me gusta, acá hay algo, en esta imagen que tengo en mente, que la quiero escribir, que la quiero retratar. Y en torno a esa imagen uno empieza a crear una trama y una fábula. Y eso un poco, pero un trabajo a mucha conciencia. ¿Te pasa que de pronto tienes avanzado un texto y te das cuenta que no es publicable? ¿Lo botas, lo guardas, lo eliminas lo mandas a la papelera en tu escritorio? Sí, yo creo que hay un montón de textos que tengo tal vez guardados, que no lo he votado porque después se me olvida, pero
Pero escribir tiene que ver mucho con crear también cosas que a uno no le gustan y cosas que son ahí nomás. Eh, Creo que era Juan Carlos Onetti quien decía que, incluso Ray Bradbury decía algo muy parecido, que escribir tenía que ver con eso, o sea, con levantarse temprano en la mañana, escribir, y decía, algo bueno tendrá que salir. ¿Se entiende? No, no, hay un romanticismo muy bajo respecto a esa mirada, pero escribir también es eso, porque también cuando uno está escribiendo también está aprendiendo. Siempre toda escritura es un aprendizaje, por muy malo que uno haya hecho un cuento, se le puede no gustar, pero en el fondo sabe por qué no le gusta y uno entiende ya cuál es el siguiente paso o lo que está buscando en el siguiente relato que uno está trabajando. Pero escribir también es escribir basura. Oye, Eduardo, en este programa tenemos una sección que lo que busca es incentivar la participación de gente que estaba recién partiendo en su campo, ¿no? No solamente en el ámbito de la literatura, sino que en el ámbito audiovisual, en el ámbito de la música, en el ámbito del teatro, en fin, y tratar de conectar esas inquietudes con nuestros invitados, ¿no? Entonces, nosotros nuestra producción ha generado contactos fuera de Chile, ¿vale? Es Ah, importante porque nuestro programa se ve gracias a Internet en cualquier parte del mundo y nos han llegado correos electrónicos precisamente a partir de esos contactos. Como te digo, es gente desconocida aún que está interesado en que tú puedas participar de alguna manera en sus proyectos, ¿no? Entonces vamos a ir con algunas de esos mensajes. Eh, Francisco, por favor, ilústranos. Eh, Mira, este señor eh, aparentemente quiere iniciarse en el mundo del cine, entonces te pregunta, hola Eduardo, ¿cuál es el cuento que me dejarías filmar para un cortometraje y en cuántos pesos nos venderías esos derechos? Saludos, dice que se llama Guillermo del Toro, es un desconocido en el ámbito del audiovisual. ¿Qué le dirías al señor del Toro? ¿Cómo le contesta? nada, primero lloro, por supuesto, porque no. ¿Qué uno va a hacer Para antes? ayudarlo, dices tú, ¿no? Claro, lloro pero escondido, porque también hay que ser como por digno, no hay nada más matapasiones que presentarse como fanático. Y después yo creo que hablaría con él, pediría permiso, lloraría de nuevo, después vuelvo, y ahí como que más compuesto, después de la segunda llorada, le podría decir como, no, sabe que podríamos trabajar tal cuento, como mexicano, como latino, también tiene otra vibra Guillermo del Toro para poder hablar con él, po, ¿se entiende? No hay un traductor. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que hay un cuento de que como todos se lo han imaginado como película o como un corto, no sé, pero que bajo una farola de luz amarillenta. Yo ahí adhiero a lo que dice el público. Para mí cualquier relato puede tener una vocación cinematográfica, pero como que todos se han imaginado ese cuento como un corto, como una película, bajo una farola de luz amarillenta. ¿Y te lo imaginas bajo la dirección de Guillermo del Toro? ¿Crees que Sí, puede funcionar? sí, yo creo que puede funcionar porque tiene como varios elementos. Bueno, yo creo que todos mis cuentos tienen elementos de lo que es Guillermo el Toro, por una cuestión súper simple, porque soy fanático de Guillermo el Toro. ¿Y en qué se nota? En que para mí los monstruos existen, no son metáforas, no son excusas para usarlos como metáforas, que es lo O que sea, uno siempre ve. tienen formas significantes, Claro, son claro, visuales. claro, a pesar que son monstruos, tienen humanidad. Yo como que de lo que más he leído sobre mitos chilenos es que es todavía ese sesgo realista tirando y terminan siendo una metáfora. Y es como, no, sí, Oye, muéstrame. y dentro, ¿cierto? Como parte de la pregunta que te hace acá Guillermo, hablando en serio, ¿no es cierto? Si él te dijera, mira, sabes, quiero filmar uno de tus cuentos, pero no tenemos plata, eh, ¿lo entregas? Sí, por Así, supuesto, muy en la... por Bueno, supuesto. O sea, yo haría lo mismo, así que no te preocupes, haría lo mismo, ¿no? o sea, tal vez puede nunca salir la película, pero uno nunca va a dejar de contar que Guillermo del Toro le compró los derechos de un libro. O sea, ya solo eso lo vale, incluso si no se llega a realizar.
Dime una cosa, ¿has tenido guiños con el mundo audiovisual desde el ámbito literario? Sí, o sea, como es como han pasado cosas, pero que no se han podido concretar, una como por mala suerte de las personas involucradas y otros como que también me han dicho como, oye, esto podría, estaría bueno. El asunto es que también el mundo del cine y de los cortos y quienes graban se mueven en otra esfera, pero en no el te han sentido de que pedido son escribir otros tiempos. No, pero me lo han comentado. O sea, puede que tal vez por ahí con el tiempo pase algo, pero yo creo que son largas conversaciones y faltan más cervezas también de por medio, creo yo. Bueno, vamos con el otro mensaje, que también es un desconocido. Dice, Hello Edu, busco un nuevo agente o productor periodístico. El elegido eres tú. Me encantaron tus cuentos, dice. Claro que debes dejar Santiago. Te vienes a Los Ángeles, Estados Unidos, entiendo, ¿no? La próxima semana por 4 años. Espero tu confirmación. Osi. Ahí ¿Qué le contestamos? ¿Eres capaz de dejar todo por irte? no, no, para nada. O sea, no lo haría. Tal vez iría como a darle las explicaciones del caso, viajaría para darle las explicaciones del caso. Ya. Así aprovecho que me firme unos vinilos, algo poco, pero no podría, porque en el fondo sería también como traicionar el propio sello del escritor. Uno siempre tiene que ser leal a uno, primero a uno. Y si Oye, estoy escribiendo sobre no te Santiago. parecería que esa experiencia daría para una novela? No, pero es que a mí me gusta el Y de otro. terror, ¿ah? Es una novela de terror. Sí, pero por ejemplo, respecto a eso, alguien ya va a escribir algo mejor que eso, que es, por ejemplo, Joe Hill, que escribe como sobre viajes con rockeros y es de terror, y además es hijo de Stephen King. Entonces uno tiene que entender dónde está la beta uno. Y mi beta mía en este momento es de Santiago, totalmente. Cosa que no Perfecto, puede hacer Joe Hill. Joe Hill no podría escribir sobre Santiago. Yo sí. perfecto. Y vamos con el tercer mensaje que nos ha llegado. Mira, también dice Eduardo Córdoba, me presento por si no me conoces, ¿no? Soy Neil, me dedico a las letras, pero con tanto trabajo busco un escritor fantasma que se dedique de lleno a una serie de guiones para un cómic de fantasía. Obviamente, tu nombre no puede aparecer en los créditos, sino yo, pero serás muy bien recompensado en un único pago. Espero tus impresiones, Neil Gaiman. Me imagino que lo ubicas un poquito, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, muchos saben de que para mí el faro, o sea, Neil Gaiman para mí el faro, deberían que darle el premio Nobel de literatura ahora ya. O sea, para mí una falta de respeto que todavía no se lo den. Un tipo que ha hecho mucho por la literatura junto con Alan Moore. Y respondiendo como al ofrecimiento, yo voy, por supuesto, porque no hay mejor escuela que estar trabajando con otro escritor y ser como, que es como el sistema de maestro-aprendiz. Y tener uno la oportunidad de trabajar con Neil Gaiman, yo creo que ahí está la clave de lo que es aprender a escribir. De hecho, así se aprendí a escribir antes, pues, estando en los círculos de escritores. Famoso el de José Donoso, por ejemplo. Entonces, solamente con esa experiencia de ser escritor fantasma de un tipo como Neil Gaiman, ya vale más que cualquier posgrado. Oye, y si le quitamos la figura a Neil Gaiman, cuál es la impresión que tú tienes con la figura del escritor fantasma? ¿No? Que para la gente que nos está escuchando es ese escritor que le escribe a otros, ¿no? Que Sí, sí. no es un escritor anónimo, que evidentemente no busca la fama, sino más bien es un trabajo remunerado, puntual. ¿Qué te parece esa figura desde el punto de vista ético? ¿Lo avala? ¿Crees que en determinadas condiciones perfectamente es posible hacerlo? Hay muchas figuras, ¿no? O sea, estoy pensando en celebridades que publican sus biografías y todos sabemos que Sí, esas biografías la están mayoría, escritas claro. por escritores fantasmas, ¿no? ¿Cómo ves tú esa figura? A ver, y siento que es complicado en el tema de al menos transparentar que
no en el reconocimiento, porque, a ver, el que acepta la pega de ser escritor fantasma, la aceptó, es una pega, como cualquier otra. O sea, el que hace Coca-Cola no le pone en la Coca-Cola su nombre, por mucho que la haya embotellado y haya hecho la fórmula. Pero sí siento que también es como bueno transparentarla, pero también se entiende de que obedece a cuestiones comerciales que van más allá, de que cuestiones que responden a cómo funciona el mercado, no la literatura. Justamente la mayoría, y cuando estaba ahí comentando como de justamente dónde viene esa beta del escritor fantasma, yo conozco varios libros y sé quién es el escritor fantasma. Y sé cuando estoy leyendo y he tenido incluso profesores que sé que su biografía la hizo un escritor fantasma y conozco al escritor fantasma. Entonces, en el fondo, creo yo que no es algo complicado si uno lo ve como una escritura más bien para dejar un testimonio, que todos tenemos derecho a dejar un testimonio, pero también yo creo que hay que saber hacerla. ¿En qué me refiero a esto? De que, por ejemplo, he estado leyendo un libro ahora, que yo sé que hay un escritor fantasma detrás, pero cuando uno lo lee, pareciera igual la voz del autor, del periodista en este caso que lo está escribiendo. Se aparece, o sea, se ve como el registro oral de él. Y eso yo encuentro que es como una pega que está bien hecha y es sutil. Y otras cuestiones cuando están como, se nota que hay como una neutralidad en el lenguaje, o que trata de aparentar algo que no es, como que ya finalmente también es una pega mal hecha. ¿Se entiende? Por mucho de que el autor que está contando su biografía sea, no sé, un animador famoso o un rostro de la televisión y esté contando su historia, y si uno lo está leyendo no te resuena oralmente esa persona, entonces da lo mismo. Es una pega mal hecha. Creo que es un poco lo que puedo opinar. No voy a hacer un juicio ético porque la verdad es una pega que alguien la está pagando y está bien. Pero eso. Eh, Eduardo, finalmente una pregunta para el cierre, porque los minutos van avanzando. ¿Qué es lo que viene? Esto también es difícil no preguntártelo, ¿no? ¿Qué es lo que viene en el ámbito literario, en el ámbito de la escritura, en el ámbito profesional? Eres un Eh, periodista joven, un escritor joven que tiene toda una carrera por delante. ¿Qué cosas pueden pasar después de Condéname Cariño, que ha sido, yo creo, un punto de inflexión, ¿no? Un antes y un después en la vida de Eduardo Córdoba? ¿Cómo lo ves? no, bien, bien. Como repito lo que decía antes, todo con mesura. Y también, como cuando saqué el libro, como que me empecé a poner una presión imaginaria, porque realmente no existía como de empezar a tener algo pronto o lo que estaba trabajando, terminarlo luego. Y finalmente, si a mi libro Condéname Cariño le ha ido bien, es porque lo hice con paciencia, con tranquilidad, eh, poniendo por delante la calidad del libro, la dedicación, más que el apuro. Entonces, actualmente, como incluso lo hice la reseña del libro, estoy trabajando en un libro sobre cómic chileno, eh, que eso puede que tenga para 6 meses más de trabajo, pero que un libro de no ficción. Y eso yo creo que también va a ser como mi libro de no ficción hasta el momento. Y también ya estoy planificando una novela corta de terror, con cuentos que no usen Condéname Cariño, pero yo dije que hay material para hacer algo tal vez más robusto, experimentar en la novela. Lo de la novela corta es a propósito, yo me imagino, de la buena llegada que ha tenido tu libro, porque los lectores empiezan a preguntarse, ¿no? Y Eduardo, queremos más terror, queremos algo más tuyo pronto. ¿Hay una presión, hay apuro en ese sentido? ¿Tenías algo planificado para más adelante y lo has tenido que adelantar? A ver, como esa novela corta, yo creo que también es porque me gusta el formato de la novela corta, es porque también se está leyendo mucha novela corta, y de hecho y porque también una forma para mí de, como decía adelante, escribir es una forma de aprender. Y quiero hacer una novela corta porque todos los cuentos que están en Condéname Cariño también fueron una forma de aprender a usar esos narradores. ¿Se entiende?
Y de hecho hoy día me compré Teoría de la prosa de Ricardo Piglia, donde habla de la novela. O sea, entonces yo después tomo el material teórico, empiezo a leerlo, empiezo a aplicar, a estructurar, y esto un poco también eso, porque a mí la verdad me entretiene escribir, me entretiene crear. Entonces, para mí ese elemento de estar leyendo teoría, creando, buscando las tramas, y estar creando, eso me entretiene. Pero la presión, como decía, creo que me la fui sacando de a poco, y también tengo planificado a ver si puedo con esa novela también hacer otro posgrado, que también no digo que para ser escritor hay que ser posgrado, pero también es una cuestión que a uno como chileno, y donde importan más a veces incluso que la misma experiencia, los cartones, hay que saber tenerlos. Entonces me serviría también por ahí hacer otro posgrado que tengo pensado. Eduardo Córdoba, gracias por tu tiempo. Gracias por dedicarnos unos minutos a este primer programa, que esperamos sea el primero de muchos otros que vendrán en las próximas semanas. Gracias, Muchas Eduardo. gracias. Rubén Ditus en la construcción, Francisco Pino en la producción. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito. Muchas gracias. Chao.